Ese es el curso resumen del Nuevo Testamento y estamos respondiendo algunas de las preguntas importantes a la hora de estudiarlo para comprenderlo mejor. Y ahora vamos a contestar a la pregunta, ¿qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento? ¿Alguna vez te has preguntado si algunos de los versículos del Nuevo Testamento tienen algún problema de traducción? ¿Por qué en algunas Biblias leemos ciertos versículos de una manera y en otras Biblias parecen los versículos tener más información o menos información? ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe a las variantes textuales. Vamos a responder entonces a esa pregunta. ¿Qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento? El idioma hablado en Israel en días del Señor Jesucristo era el arameo. ¿Qué idioma habló el Señor Jesús y sus apóstoles? ¿No los escuché? ¿Cuál? El arameo era el idioma que se hablaba en las calles de Israel en los tiempos del Señor Jesús. ¿Está claro? ¿Cuál era ese idioma? Arameo. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento descubrimos que fue escrito en griego. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno, el griego era el idioma universal de aquellos tiempos. Equivaldría al inglés de nuestros días. Hoy en día, la gente que se comunica a nivel internacional usa el inglés como el canal de comunicación. Aunque cada persona hable su idioma regional o nativo, aprendiendo inglés se puede comunicar en todo el mundo. Pues el inglés de aquellos tiempos no era el inglés, era el idioma griego, el griego común o como se llama el griego koiné. El idioma hablado en Israel era el arameo. Así que todos los discursos que nos dio el Señor Jesús originales fueron en arameo. ¿Me entienden? Si los hubiera dado en griego, ¿qué hubiera pasado? Pues no le entienden, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, cuando inspiró las Escrituras, Él las inspiró en griego, en el idioma griego, lo cual nos indica que Dios ya tenía en mente un alcance global de su mensaje y no solo regional. ¿Me doy a entender? Nosotros leemos en la Escritura que vamos a leer segunda de Timoteo para recordar lo que la Escritura dice de sí misma. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo sabemos nosotros que las Escrituras originales se dieron en griego y no en arameo? Porque no hay manuscritos antiguos, no se han descubierto manuscritos antiguos en arameo. ¿Me doy a entender? Todos los manuscritos antiguos que tenemos, tempranos, están en el idioma griego. Lo cual nos deja el claro indicativo de que cuando el Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento, lo hizo en el idioma griego. Esa fue la elección que Dios hizo a la hora de consignarnos su palabra. En 1 de Pedro 1:21 también se nos dice que por medio de él, es 2 de Pedro, me equivoqué, vamos a buscar 2 de Pedro. Voy a ponerlo aquí. Dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados, literalmente la palabra inspirado significa llevados. Hombres llevados, así como un viento sopla las velas de un barco, o como un adulto lleva a un niño de la mano, así el Espíritu Santo llevó a los escritores del Nuevo Testamento, dice así, ellos fueron llevados por el Espíritu Santo, dice, ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, lo inspirado es la Escritura, no los apóstoles. Lo que dice la Biblia, vuelvo a mencionarlo, no se confundan. Dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada. La palabra griega para inspirada es theopnestos, que significa soplada por Dios, exhalada por Dios. Así como tú respiras, inhalas y luego exhalas, lo que Dios exhaló fue su palabra. Lo que salió del ser de Dios fue la palabra. Entonces, los apóstoles no son inspirados, ellos son llevados por el Espíritu Santo para inspirar la Escritura. La inspirada es la Escritura y no los autores. ¿Me doy a entender? Es decir que la autoridad recae en las palabras de Dios y no en el ingenio humano. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, volviendo al tema, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras en el idioma griego común, que en aquel tiempo se llamaba griego koiné. ¿Cuál fue el idioma del Nuevo Testamento? Griego koiné.
el idioma original del Nuevo Testamento es el griego koiné. Aquí está mi Nuevo Testamento, lo voy a acercar ahí a la pantalla para que vean. Esta es una de las formas en que hoy en día nos han compilado el Nuevo Testamento. Y si alguien después lo revisa, se va a dar cuenta que está en griego koiné. Muy bien. Hay un amén, alguien nos dijo un amén. Ok, en idioma infantil. Bueno, vamos a seguir. Los escritos originales se perdieron. Eso se llama autógrafos. Digan autógrafos. Usted oye autógrafo y ¿a qué le suena? Pues a la firma de un artista, ¿no? Pero el autógrafo al que estamos refiriéndonos es el documento original sobre el cual los apóstoles y profetas pusieron su tinta por primera vez. ¿Está claro? Entonces, esos documentos se perdieron. No existen los autógrafos. Pero sí fueron copiados numerosas veces como para que hoy en día podamos contar con la confianza de que tenemos una copia fiel a los originales. Es decir, hoy contamos con suficientes manuscritos antiguos como para estar seguros de que lo que decían los manuscritos originales es lo que tenemos nosotros. Es más, por el exceso de copias que el Nuevo Testamento tiene en los idiomas originales, por el exceso de manuscritos antiguos que tenemos, es que muchos pasajes del Nuevo Testamento tienen variantes. ¿Me doy a entender? Dado que tenemos copias de los documentos griegos en abundancia y a veces no coinciden, cada vez que los manuscritos antiguos no coinciden en un punto, aunque sea en una sola letra, eso se considera una variante textual. ¿Me doy a entender? Con que varíe una sola letra, los expertos biblistas, los que se dedican a las ciencias bíblicas, dicen, aquí hay una variante textual y la registran. Esto nos habla del grado de meticulosidad con el que han hecho el trabajo. Una cosa exageradamente profesional. Entonces, las ciencias bíblicas han avanzado tanto que hoy en día podemos saber de cualquier versículo del Nuevo Testamento si existe una variante textual. ¿No es eso interesante? Hoy en día podemos saber de cualquier versículo del Nuevo Testamento si tiene variantes textuales, cuáles son esas variantes y cuál es el grado de certeza de cada una de esas variantes. ¿Cuál es el grado de que más seguro que la lectura original fue esta que esta? ¿Y por qué? Cada versículo del Nuevo Testamento, gracias a Dios, que contamos con eso. Valga decir que la mayoría de versículos no tienen variantes textuales. Oigan lo que acabo de decir. A pesar de la multiplicidad de manuscritos antiguos, la mayoría de versículos no tiene variantes textuales, lo cual debería de decirnos ya de por sí mucho cuán confiable es el mensaje del Nuevo Testamento. Pero sí hay muchas variantes textuales todavía. Si ya dijimos que el Nuevo Testamento tiene más de 7,000 versículos, pues obviamente va a haber muchas variantes sabiendo ¿cuántos manuscritos antiguos creen que hay? Bueno, hay más de 5,000. Entonces imaginen comparar 5,000 documentos, pues ahí es donde empiezan a surgir esas variantes textuales. Aunque vale decir también que la inmensa mayoría de las variantes textuales que existen no son del grado que producen desconfianza en cuanto a lo que el texto nos está diciendo en materia de doctrina. Las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico no están bajo preocupación por causa de las variantes textuales, porque existen incontable número de versículos sin variantes textuales que las sostienen. ¿Está claro eso? Entonces, de manera comprobada, de manera indiscutible, el Nuevo Testamento es el documento antiguo más confiable de la historia de la literatura universal en toda la humanidad. No hay un libro que se compare al Nuevo Testamento en cuanto a su preservación, en cuanto a la transmisión y en cuanto a la traducción del mensaje original a la mayoría de los idiomas del mundo. El Nuevo Testamento es confiable con los ojos cerrados. Entonces, en resumen,
¿Qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento? Las variantes textuales son esas variaciones que hay en las palabras de los diferentes manuscritos antiguos y afectan el mensaje del Nuevo Testamento en medida en que se alejan de un mensaje central en cada uno de sus versículos. Por eso las doctrinas principales del cristianismo no se fundamentan en versículos con variantes textuales, para evitar ese problema. Así que el mensaje y la teología del Nuevo Testamento no está bajo preocupación por causa de las variantes textuales, sino que es sólida y segura. ¿Está claro? Muy bien, pues esa fue la pregunta: ¿qué son las variantes textuales y cómo afecta el mensaje del Nuevo Testamento? En el próximo video vamos a contestar la pregunta: ¿cómo sabemos que el Nuevo Testamento no tiene ni menos ni más que 27 libros y por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder en la próxima. Ahí nos vemos.